Hola, bienvenidos a otro episodio del otro podcast. Darle las gracias a Dios que nos permite seguir haciendo este tipo de contenido. Gracias a todos ustedes que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube. Hoy, como siempre, con contenido de calidad y con invitados muy preparados en sus áreas. Hoy tenemos el honor para nosotros de recibir a una consultora de proyectos especializada en desarrollo de equipos, innovación educativa y a la mejora continua. Esta invitada es docente, ingeniera, es también una persona con maestrías, con diplomado y sobre todo con certificaciones que acreditan su preparación y ha llevado su profesionalidad a ayudar a diferentes empresas y hoy nos viene a dar orientaciones sobre lo que ella hace y sobre la importancia de tener un asesor de su tipo. En el día de hoy, en el otro podcast, le damos la bienvenida a Marta Terrero. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Qué y bueno. gracias por aceptar nuestra invitación. Vamos a entrar en materia Claro que sí. inmediatamente. Y la primera pregunta es, ¿qué es un gestor de proyecto y en qué momento yo debo decir, necesito uno? Bueno, pues un gestor de proyectos es un profesional, independientemente de su formación de base, su carrera de base. Un profesional que se ha preparado para poder acompañar, para poder aconsejar y orientar a otras personas o empresas sobre cómo desarrollar sus iniciativas, sus proyectos, bien sean para mejorar una situación o un escenario que está trascendiendo de manera positiva, pero hemos identificado que puede mejorarse, ya sea para corregir un problema en específico que se ha identificado o para producir innovaciones, tomando en cuenta los avances en el sector, en el mercado en el que se encuentra. ¿Cuáles son los objetivos y los recursos que principalmente se deben de saber para que sea exitoso? Para que sea exitoso ese proyecto, Sí. Una pregunta muy interesante que puede ameritar una respuesta amplia, pero va a depender de muchos factores. ¿Cuál es la motivación de ese proyecto? ¿Cuál es la necesidad que lo provoca? ¿Y cuáles son las habilidades que tienen las personas involucradas en ese desarrollo? No solamente para ejecutarlo, sino también hacia quién va dirigido. O sea que fíjate que te he mencionado varios grupos de personas con diferentes enfoques, uno de producir, de construir, el otro de recibir, de evaluar, y dependerá también mucho del momento. O sea, hay que tomar en cuenta circunstancias, recursos que tenemos disponibles, habilidades para comunicar y para gestionarnos con esas personas a lo largo del proceso. Hay muchos cambios que se dan que a veces no se toman en cuenta en una planificación. A veces nos gusta hacer un plan y pensar, anhelar que ese plan va a mantenerse así, pero poder movernos con el plan, fluir con él, no desde el descuido, sino atendiendo a todos los cambios que ocurren en el proceso. Y de esa manera entonces poder hacer esos ajustes, a veces pequeños, a veces medianos, a veces grandes, para ir a tono con esos cambios que se dan y poder llegar entonces a la finalidad o a ese objetivo que queremos lograr. El objetivo, mencionaste y pusiste un ejemplo de crecer, de buscar asesoría para crecer, Sí. pero también hay una asesoría para identificar los riesgos. Totalmente, claro que sí. Los riesgos, mira, es un tema que me apasiona muchísimo dentro de muchos otros, pero ese en particular, porque cuando estamos analizando riesgos, debemos tomar en cuenta que los riesgos se mantienen como un organismo vivo. O sea, no es algo que tú identificas, bueno, en nuestro país hay un riesgo en este preciso momento de que se vaya la luz, porque esa es una característica del sistema eléctrico nacional. Mira que ya te estoy metiendo ingeniería. Sí. Sin embargo, mientras estamos pensando qué pudiera pasar si se va la luz, si tenemos plan de contingencia, un inversor, un generador, otros riesgos también pueden ir ocurriendo, pero estamos enfocados en uno. Entonces, en la parte de riesgos, por supuesto que nos inclinamos hacia, ya tú estás mirando las luces, por supuesto que nos inclinamos hacia eso que más nos preocupa, que más queremos cuidar, pero ese análisis nos lleva a pensar en todas las direcciones, hasta la comunicación. No es usual que nosotros entendamos la comunicación como un riesgo, porque hay un mensaje, por ejemplo, tienes el podcast, traes tus invitados, pero sin embargo, el mensaje que se entiende con el tema central que tenga uno de tus episodios
puede ser diferente al que sea el de tu intención, lo que se ha comunicado. Entonces, riesgo no es solamente lo que pueda ocurrir, lo que pueda salir diferente, lo que pueda salir mal, sino tomar en cuenta el impacto y la probabilidad de que eso pueda ocurrir y cómo prepararnos ante eso. No de que, bueno, ya pasó, ya no hay más nada que hacer, sino corregir, sino prevención. De hecho, el análisis de riesgos se orienta a prevenir antes de corregir. Y si la situación no se puede gestionar, no se puede mitigar, entonces, bueno, ¿cómo me preparo antes para afrontar el resultado? Y hay riesgos positivos y negativos también. No todos son malos, sino que hay riesgos positivos también. ¿Cómo yo puedo asignar un presupuesto y cómo gestionarlo? Asignar un presupuesto para la asesoría y para la asesoría del proyecto, de la gestión del proyecto. Ok, te refieres a un proyecto que quieres desarrollar o que ya lo tengo. Ya lo tienes. ¿Y debes definir un presupuesto para el proyecto o para el asesor? No, para el asesor, que me ayude a identificar potencialmente cómo puedo crecer y también identificar lo que hablaste anteriormente de los riesgos. Claro. Bueno, en primer lugar, ¿cuáles son tus capacidades actuales? Bien, ¿y cuáles son tus necesidades? Tenemos un acercamiento, tenemos una reunión donde, bueno, pues conversamos. Ni siquiera es un cuestionario, no lo manejo así tan cerrado, tan estructurado. Y vamos a hacer una comparación, una especie de match entre tus necesidades y tus capacidades para poder priorizar dentro de todas esas necesidades que tú tengas de atención a tu negocio, a tu iniciativa, a tu emprendimiento. Ok, ¿cuáles son esos de 1 a 3 puntos fundamentales? Porque puedes tener 10 necesidades, 10 puntos que quieres cubrir, pero en este momento, por otros proyectos que llevas, porque la vida va pasando, tú puedes atender tal vez uno. Pero si definimos que ese es el más importante en este momento y que en ese es el que tú quieres dedicar tus mejores recursos, entonces ya esa es una de las maneras que nos pueden dar eficiencia en presupuestar un acompañamiento y un seguimiento a esa iniciativa. Es muy atinado, muy relacionado con el menos es más. Ok, hay muchísimas puertas enfrente y eso nos está pasando muchísimo en estos tiempos, pero para evitar la frustración de estar como las abejas de flor en flor, me voy a enfocar en la más importante o en mi top 3 y enfocar los recursos para ella. Entonces, en la medida en que vamos avanzando, bueno, pues así mismo vamos iterando. Cuando completamos esa parte, ya podemos ir a las demás. Pero tú sabes que estás trabajando con tu prioridad. Y eso también te permite, y a todo el proceso, a tu asesor y a ti, le permite estar más comprometidos en ese camino. Evitar el desgaste, la desmotivación, porque tú sabes que tú estás poniendo, como dije, tus mejores recursos para tu top 1 o tu top 3. ¿Y qué métodos o herramientas se utilizan de seguimiento? Me explico. Tú haces un levantamiento de tu proyecto. Mira, yo entiendo que haciendo esto y esto, vamos a lograr el objetivo que sería crecer o expandir en ese momento. Ejemplo, cantidad de seguidores o cantidad de capítulos grabados. ¿Qué herramientas de seguimiento para saber que se están logrando los objetivos podemos utilizar? ¿O tú utilizas con la persona que asesoras? Claro que sí. Bueno, diseñamos indicadores que sean para ese proyecto, para poder llevar métricas que sean puntuales. Entonces, en función de ese objetivo que ya se definió o esos objetivos, definimos cómo lo vamos a medir, con qué frecuencia se van a medir. Nos vamos a reunir cada semana, cada 15 días, depende de la longitud del proyecto. No me gusta mucho una reunión mensual porque en un mes pasan demasiadas cosas. Sí. Pero sí definimos las métricas para medir ese proyecto y el avance de cada una de sus partes. Y por supuesto que esas métricas se van a socializar, se van a discutir en reuniones frecuentes. Eso es innegociable. Poder tener una conversación similar a la que tenemos ahora, puede ser virtual porque nuestra época nos lo permite, pero suelo priorizar reuniones presenciales donde revisemos ese avance. No hemos avanzado mucho, entonces vamos a revisar qué nos está frenando el avance. Es un tema de recursos, es un tema de motivación tal vez, es un tema de disponibilidad a nivel general o de coordinación para entonces la siguiente fase de medición entonces sea más cercana a la realidad. A veces hacemos planes que se basan en un ideal. Bueno, yo planifico lo mejor que pueda pasar, pero la vida no es eso. La vida es lo que ocurre y las consecuencias que trae eso que pasa. Entonces me gusta que la planificación atienda, ejemplo, si trabajo contigo, a que tú tienes una grabación de podcast X cantidad de veces a la semana o al mes.
Entonces, no planificar como que tú vas a tener todo el tiempo disponible para el proyecto, porque no es así. Tú también ofreces consulta. Entonces, no puedo planificar evadiendo las horas de consulta al día o a la semana que tú tienes. Entonces, haciéndolo lo más apegado a la realidad y tomando en cuenta los diferentes cambios que tiene la vida. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, luego de hacer el levantamiento y se asigna el plan de trabajo y por una razón, digamos, natural, no se cumple el plan de trabajo? La pandemia entró de repente, tuvo que parar todo, un fenómeno atmosférico, un ciclón, una inundación. ¿Cómo ahí se manejaría esa parte? Bueno, como son causas de fuerza mayor, como esos ejemplos que me das, nos sirven como aprendizaje, lecciones aprendidas, como le llama la metodología sobre la cual enseño y trabajo, que es la del PMI. Y bueno, aprendizajes de cómo nosotros podemos protegernos hasta cierto punto con planes de contingencia, a nivel de presupuesto, a nivel de tiempo. Mira, ha ocurrido algo que escapa mi nivel de autoridad, que escapa mi capacidad. ¿Qué puedo hacer? No utilizar el 100% de tus recursos, porque tampoco es viable. Es como el tema de todos los huevos en una canasta, porque pueden ocurrir cosas que están fuera de tu control y eso es completamente normal. Lo que pasa es que si tú dedicas todo tu tiempo, todos tus recursos, no solo tiempo, económicos, materiales, y algo pasa inesperado, imagínate que Dios no lo quiera, de repente amaneces sin nada, eso claro que te va a agobiar, porque ahí empiezas a pensar en tu familia, en tus hijos, en los que dependen de ti. Y el tema es cómo puedo distribuir los recursos que tengo, que ahí se incluye la energía también. Sí. No es solamente el presupuesto ni el dinero que tengo en el banco. El recurso humano. El recurso humano, tu enfoque también, yo lo valoro como un recurso para decir, bueno, al podcast le dedico esto, a la consulta, esta parte, de manera que podamos fluir, que podamos navegar entre esos diferentes factores. Pero si son causas de fuerza mayor, estar preparado con una contingencia, un buen seguro, por ejemplo. Un buen seguro, eso es parte de la asesoría. Exactamente, un buen seguro que ante algo que no se pueda evitar y que no podamos ver con antelación, por lo menos tengamos una protección, una respuesta para poder levantar cabeza otra vez. Si mi objetivo sería el cambio de alcance, ¿qué ejemplo de estrategia tú nos podrías mencionar? Ok, bueno, brevemente, el alcance, cuando desarrollamos proyectos, nosotros los gestores de proyectos, nos definimos como los límites del proyecto, desde dónde hasta dónde. Es tú decir, bueno, la próxima temporada del podcast durará 3 meses, va a contar con 12 programas que se van a transmitir con X frecuencia. Entonces, ocurre un cambio en el alcance porque resulta que debes irte de viaje. Y a donde vas a viajar, te vas a Europa o a un destino X, no vas a tener las condiciones, el estudio, el equipo, las cámaras, toda la producción. Y tú dices, cónchale, pero es que ahora ya yo con este viaje, con este congreso al que voy, o esta especialidad rápida que voy a hacer, ya no puedo cumplir con esa meta del programa. Entonces tengo que hacer un ajuste a ese alcance. Entonces, una buena estrategia es tomar en cuenta cuáles recursos tú tenías considerado, cómo lo puedes redistribuir, y mitigar los riesgos de esa reducción de la cantidad de grabaciones que tenías que hacer, por ejemplo. Pero siempre y cuando el proyecto se trate del trabajo que tú haces, porque lo estoy poniendo muy fácil, es tú gestionar contigo, aunque eso no necesariamente sea fácil. Pero cuando los proyectos involucran decenas de personas, varias organizaciones inclusive, que trabajan juntas para un mismo fin, entonces sí debemos tomar en cuenta los intereses de las diferentes partes, las expectativas que tienen y cómo ante esos cambios yo puedo gestionar que a pesar del cambio esos grupos queden o por lo menos gestionar ese nivel de satisfacción. Por eso yo siempre digo que los proyectos, a pesar del alcance, del presupuesto, de un buen cronograma, se basan en comunicación y gestión de interesados. Porque ante el cambio yo no puedo decirte, no, doctor, ya, eso fue lo que pasó, 4 capítulos menos y ya, y me voy para mi casa tranquila. Sino que debo tener el cuidado de darte la información, de escuchar las preguntas que tengas, las consecuencias. Exactamente, las inquietudes que te surgen por este cambio, ¿cómo yo puedo responder a ellas? No tengo las preguntas, no tengo las respuestas, vamos a investigarlas. De manera que a pesar del cambio, tú puedas quedar tranquilo y puedas aceptar la situación. Porque no es solamente que se haga y ya, sino con qué nivel de satisfacción
quedan las personas involucradas en ese proyecto, aún se haga o no. A veces un proyecto se termina y la gente no queda conforme. Entonces no tiene que ver directamente que el proyecto terminó con que todo el mundo está satisfecho. Entonces es un trabajo combinado de avance, de progreso de ese trabajo y también de una comunicación directa, cercana, afectiva, porque imagínate un proyecto de salud, un tratamiento prolongado que le asignas o le prescribes a un paciente, para él es un proyecto. Aunque tú como profesional del área sea de rutina, sea algo rutinario. Pero para esa familia, el tener que visitar el centro de salud 3 veces a la semana, algo completamente nuevo, o hacer el tratamiento desde casa con dispositivos que no conocía, sin saber si le va a doler. O sea, todo ese proceso para ese paciente es un proyecto. Entonces, que tú le digas, aquí está mi teléfono, escríbame por WhatsApp, llámeme a cualquier hora. Eso es parte de cómo gestionas ese proyecto con ese paciente. ¿Cómo se manejan los conflictos dentro del equipo de trabajo? Las famosas crisis. Ay, las crisis, caramba. Bueno, los conflictos, como dicen muchos autores y como lo sabemos por experiencia de vida, no lo podemos evitar. A veces pensamos, tú sabes algo que pasa en los proyectos, que es una tendencia que me voy dando, o sea, soy cada vez más consciente de que eso se va haciendo como una tendencia en ciertos grupos, y es que se contratan personas con excelente preparación, con una buenísima formación, con la expectativa, con la falsa expectativa de que eso me va a mitigar o a reducir los conflictos. Porque si Carlos es muy bueno, él no va a tener conflicto con la gente porque es bueno. Y si es muy bueno, no voy a tener que hablar con él, porque como él es tan bueno, él va a saber cómo resolver. Pero independientemente de la formación, la experiencia, que tú tengas años vastos trabajando proyectos similares, los conflictos siempre se darán. De hecho, el conflicto se da contigo mismo. Ni siquiera necesitas que haya ninguna de las personas que están aquí para tener un conflicto. Te levantas y te preguntas, ¿voy a trabajar hoy? Que cualquiera se quede en la casa. Está lloviendo, me siento mal. Ya es un conflicto que tienes. ¿Cómo lo libras? Cuando tomas la decisión de qué harás, si te quedas o te vas. Entonces, los conflictos son parte natural de la convivencia entre las personas. Y un proyecto no es ajeno a eso, porque un proyecto es una manera muy intensa de vivir la vida. No pasan cosas diferentes a la vida normal. Solo que como tenemos plazos muy ajustados, metas muy claras, o deberíamos tenerlas, entonces sabemos que tenemos que hacer un esfuerzo adicional. Ya no me puedo dar el lujo de durar guapa contigo una semana, porque me dijiste algo que no me gustó, porque no lo entendimos, sino que yo tengo un plazo que se me va a cumplir, yo tengo un producto que tengo que entregar y hablando contigo solamente que lo resuelvo. Entonces ahí tengo que hacer mi ejercicio de meditación, compasión. O sea, todos son válidos porque debo atender o debo priorizar que es el proyecto lo más importante. Y eso ayuda muchísimo a los conflictos. Si me enfoco en que el proyecto es más importante, sí, esa semana que yo duraría guapa contigo, ya sería tal vez un par de horas. Es como, mira, no estoy disponible, no tengo internet, pero mentira, yo lo que estoy es drenando y luego regreso y te digo, ven Carlos, vamos a terminar esto. O sea que hasta para eso son buenos los proyectos. ¿Cuál sería la estrategia desde el punto de vista de gestión de calidad para hacer que se cumpla el objetivo cumpliendo los estándares de calidad? Atender qué es lo que el cliente quiere. Ese es el mejor estándar de calidad, es tener claro cuáles son los requerimientos del cliente. Muchas personas, por diferentes razones, no te van a manejar estándares en particular. O sea, ya lo hacen los profesionales en el área, por ejemplo, asesores en ISO, los estándares ISO de los más famosos. Pero suelo decir que lo que el cliente necesita, repito, esa comunicación y ese acercamiento constante que mantienes con él es lo que te permite identificar con cuál estándar trabajar. Tal vez el cliente no se sabe el nombre de un solo estándar, pero te dice, yo quiero que la fachada de mi casa tenga un aire colonial, como eran esas casas de 1920, esas casas viejas que ya mucha gente le está destruyendo para hacer un parqueo. Entonces, en función de esa información, hasta esa ilusión con la que tu cliente te dice por qué quiere las cosas de esa manera, entonces tú dices, bueno, entonces el estándar de construcción que yo tengo que usar es el español, que tenga ese aire antiguo, que use tales o cuales materiales, con esta tonalidad de colores. Entonces, es tu cliente el principal insumo para tú entonces definir de manera técnica cuál método utilizar.
Bien, por ejemplo, un paciente que te diga que es muy sensible al dolor, entonces tú dices, bueno, pues no le voy a indicar este mecanismo porque Que le genere dolor. sí es eficiente, pero sí para personas con ese nivel de sensibilidad va a ser muy tedioso llevar ese tratamiento. Entonces tú le dices al paciente, vamos a ponerle esta indicación que puede que tenga que durar un poquito más usándolo, pero es más para pacientes sensibles como usted. Entonces, date cuenta que tú no tienes que darle una clase al paciente, una cátedra de 3, 5 sistemas diferentes, sino que con esa información que el paciente te da, tú dices, no, este paciente no va a aguantar eso. Vamos a ponerle este, aunque dure un mes más de tratamiento. Entonces, es la mejor manera de definir qué estándar de calidad, porque ya tú sabes qué el cliente quiere y al mismo tiempo qué no quiere. Y también individualizar el cliente. Claro que sí. Cada proyecto, de hecho, por teoría y por práctica, pero cada proyecto es o produce un resultado único. Y a mí me encanta hacer la comparación de un proyecto, ya sea una construcción, un plan nuevo, una nueva empresa, un nuevo departamento, con las personas, porque cada uno somos diferentes. De hecho, Papá Dios nos crea a todos diferentes y nuestra manera de comunicarnos, de pensar, de sentir también es distinta. Imagínate que a todos tus pacientes tú lo tratarás igual. A los adultos mayores, a los hombres, a las mujeres. Usamos mucho la frase de individualizar cada paciente. Claro que sí, porque cada uno es un proyecto que se acerca a ti con una patología tal vez similar, pero con una sintomatología diferente y con una resistencia al dolor o alguna sustancia distinta. Y eso es lo que hace que tú digas, no, este sí, este no. Y tú vas descartando hasta que encuentras el tratamiento que se ajusta. E incluso con tu expertise, tú le asignas lo que le corresponde y te quedas al pendiente de su retroalimentación. ¿Tuvo algún efecto secundario, algún mareo, náusea? No, pues vamos a ajustar la dosis. Y date cuenta que te mantienes haciendo esos cambios de alcance, como hablábamos ahorita, hasta que juntos encuentran la dosis adecuada. Yo como que sé mucho de medicina y de tratamiento. Sí, eso veo. Tengo que revisar eso. Veo. ¿Se puede identificar un riesgo a largo plazo? Claro que sí. Te voy a repetir una palabra que dije ahorita y la uso mucho en mi práctica profesional. Depende. Depende el proyecto, depende la expectativa. Y por ejemplo, cónchale, te voy a decir uno que va a ser como a chistecito para suavizar un poquito la conversación. Digamos que una persona se va a casar, está segura que se va a casar con esa otra persona y quiere compartir su vida para siempre. Entonces, pero eso es modo jocoso, pero por supuesto, ya llevándolo al plano más administrativo, más de proyectos, más comercial, la naturaleza de tu público o la naturaleza de donde está ubicado tu empresa, tu local, puede ser un riesgo a largo plazo. De hecho, nos pasó en Santiago de un centro comercial que para cuando se inauguró, muchas personas opinaban, wow, pero mira, excelente propuesta, todas las flores del mundo. Lo único malo es la ubicación. Entonces, ¿cómo muevo ese centro comercial de donde está? ¿Cómo muevo todo lo que circunda el centro comercial para cambiar ese riesgo, que es la zona en la que se encuentra? Entonces ya tienen que esos locales comerciales, esa administración del centro, trabajar día con día, convivir con la zona en la que se encuentra. Entonces ese es un ejemplo también de riesgo a largo plazo. ¿Cómo mitigarlo? ¿Cómo presentar una oferta que se adapte al público que tiene cerca, porque ese es su primer público? Y también una oferta que atraiga a otra persona que está un poquito más lejos, aunque ese lugar, ese centro esté en ese sector. Bien. ¿Cuál estrategia se puede utilizar para la adquisición de los recursos? Conocer el mercado. Esa es una de... Te mencionaría 3. Esa sería una del top 3. Conocer el mercado, porque adquirir recursos no va solo de comprar equipos, materiales, herramientas, sino también de la contratación del personal. Entonces, conocer el mercado, qué necesita tu negocio, tu propuesta, tu proyecto, y poder identificar esas fortalezas, no solamente en suplidores, suplidores en general, de recursos físicos y de recursos materiales. Conocer los precios, muy importante, hay que mantenerse muy activo haciendo benchmarking, que depende de tasas externas, que no depende solamente de moneda local, y tener muy claro cuáles habilidades a nivel de desarrollo de personas necesita tu proyecto. Puede que haya un profesional que no es muy conocido ni en redes ni de manera mediática por un trabajo. Y vamos a hablar de María Pérez. Bueno, María Pérez es una profesional de la administración y tú dices, no necesito un administrador.
Pero resulta que María Pérez tiene fortalezas en su formación que son vitales, que son esenciales para tu proyecto, que puede ser la de gestión, puede ser la de coordinación, te va a llevar una agenda personal y va a combinar consulta, va a combinar podcast, va a combinar vida familiar, hasta la consulta de tus hijos, y va a hacer ese seguimiento como un asistente remoto. Entonces, tú dices, yo no necesito un administrador para eso, pero son esas cualidades puntuales de esta figura, María Pérez, que tú dices, yo necesito a alguien con esas fortalezas. Y eso te ayuda a descartar y encontrar más rápidamente ese perfil. Bien. ¿Cómo se puede garantizar la alineación del proyecto con los objetivos estratégicos, ya sea de la persona o de la empresa? Mira, una pregunta muy clara me has hecho, porque el proyecto, desde su concepción, desde que lo diseñamos, debe estar vinculado con la estrategia. Porque eso asegura que ese esfuerzo adicional que voy a hacer, porque es un esfuerzo a nivel de creatividad, a nivel de esfuerzo de gestión, de esfuerzo también de comunicación. Cuando está alineado a la estrategia, a nivel de empresa, me aseguro de que voy a contar con el apoyo que el proyecto necesita. Porque no va a ser, ay, se me ocurrió algo más chulo que podemos hacer, sino que algo que ya tú tienes establecido en tu plan estratégico, ya sea de corto, mediano o largo plazo, estamos diciendo que vamos a trabajar para lograr eso. Entonces, ese mismo sentido de logro, así como los atletas que te dicen, bueno, la próxima meta son 21 kilómetros. Entonces, espérate, ¿qué yo necesito para llegar a 21? Yo estoy en 5. Ya yo te hago una carrera de 5 nítido, pero vamos al siguiente nivel. Entonces, con esa alineación aseguramos que los recursos sean provistos más fácilmente. Yo digo, no, espérate, vamos a mandarle eso a Carlos, porque el trabajo que él está haciendo es para que logremos esta parte de nuestro plan general. Y en la parte personal igual. Supongamos que tú quieres hacer una nueva especialidad, que es muy común en ustedes nunca se detienen. Entonces, bueno, como es parte de tu plan de carrera, ¿cuáles esfuerzos adicionales tienes que hacer? Ya sea levantarte más temprano para estudiar. Viajar también, sacrificar tiempo de consulta, también tiempo de familia. Si eso no está alineado, tú cierras los ojos y tú estás como, diache, Marta, sí. Si no está alineado a parte de tus metas profesionales / personales, óyeme, después de la segunda clase tú dices, ay no, esto no es para mí. Yo estoy muy cansado, yo no puedo dejar el gimnasio, por decir algo. Pero cuando hay esa alineación, entonces ahí el esfuerzo se consolida mejor. Sí. Un proyecto es exitoso si monetariamente tiene ganancia. Solamente ese es el parámetro de... No, fíjate, no necesariamente. Tú puedes desarrollar un proyecto, inclusive para comprobar una hipótesis. Dependerá de cuáles recursos tú tienes disponibles. Si tú puedes, cuando digo recursos me refiero a que si tú tienes el tiempo disponible, el dinero, la inversión disponible para tú validar si abrir un consultorio en cierta localidad o en cierto nuevo centro de salud. Entonces, aunque todavía tú no hayas comprobado rentabilidad, entonces ya ese proyecto es exitoso, porque se basa en qué objetivo tiene el proyecto. Entonces, no, por supuesto, que el fin último sea la rentabilidad, claro, pero es que no es un solo proyecto para tú montar un consultorio nuevo. Tú puedes desarrollar proyectos pequeños o medianos para entonces llegar a la meta que sea tu nuevo consultorio con una cartera de pacientes, de suplidores, de laboratorios, hasta tú decir, ok, en 5 años lo logré, pero no con un solo proyecto, sino con varios en ese camino. O sea que no necesariamente es rentabilidad desde el primer intento, sino también investigación y demostración de que funciona. Hay muchas personas en el país son muy creativas y con grandes proyectos de emprendimiento, pero sí, que aún no dan el salto. ¿Qué tú le puedes aconsejar al que quiere emprender y no se atreve? Tú sabes que me río porque yo pensé, no, que salte. No, pero espérate, que salte pero calculado. Hacer un sondeo, hacer su propio levantamiento y ni siquiera con un asesor como primer paso. Si esa persona tiene ese deseo, si papá Dios lo puso en tu corazón es por algo. Eso es lo primero. Si ya tú has recibido esa retroalimentación positiva, personas a tu alrededor que te dicen, wow, Carlos, pero es que tú eres tan bueno hablando con la gente, pero es que a ti se te da tan bien obtener información que a otra persona se le dificulta. O sea, no dejar de lado esa validación que recibes. Y puede ser de diferentes vías, que te motives por la validación que recibes de fuera y también que te motives por tu propia respuesta. Que tú dices, wow, pero mira,
esto se me dio relativamente fácil o se me dio bien, aunque con esfuerzo. Y hacer un levantamiento honesto de cuáles son tus posibilidades, de tus recursos con lo que cuentas, del tiempo. No hacerlo por emoción, eso sí, porque la emoción es un estado muy fluctuante y hoy yo puedo estar muy emocionada y en media hora esa emoción puede bajar por diferentes razones, químico, físico, del entorno, pero tomarte el tiempo. No puedo dejar de ser Marta. Tomarte el tiempo, pero medido, que tú digas, yo voy a tomarme un mes, como le recomendé una vez a una amiga que tenía esa inquietud. Ella tiene un trabajo estable, muy bueno, gracias a Dios, y quería emprender en algo que le apasiona, que de verdad lo hace gratis. Tuve la definición de si lo haces gratis es porque es tu pasión. Mira, esa es la descripción. Y en una conversación que tuvimos, me acuerdo que fue hasta un café. Bueno, fue en un sitio de café, pero no tomamos café. Y le dije, date un tiempo, mide ese tiempo para que no te excedas, para que no pases 6 meses pensando. Y entonces obsérvate, escucha con más atención la retroalimentación que la gente te da, mira tu trabajo, el tiempo que te lleva, tus hijos. Tiene unos mellizos hermosísimos, entonces imagínate tú, 3 hijos, trabajo, esposo, toda una vida, una persona muy social, muy querida. Y nada, el punto es, este sería el momento o cuánto tiempo tú necesitas para que sea el momento, para hacer los ajustes. Porque con todas esas cosas que son bendiciones, pero le agregas un nuevo componente y hasta una gripe de esos muchachos, ya te tumba todo. Sí. Entonces ¿cómo poder primero ser consciente de en qué mar tú estás, de cómo son esas olas? ¿En qué etapa de tu vida? ¿En qué momento de tu vida? Porque eso depende mucho de las circunstancias. Totalmente. Entonces, de eso tenemos que estar muy claros, que las decisiones no son solamente de qué me gustaría elegir, cómo me gustaría que fuera el resultado, sino eso que has dicho que es maravilloso. Mi circunstancia actual, no solamente en lo económico, tal vez yo tengo tiempo, muchísimo, y tengo dinero, pero atiendo a mis padres, o hay una situación apremiante en la familia de la que yo soy responsable, o tengo que dar cuentas, y eso no me permite tal vez el espacio, la tranquilidad para yo crear. Entonces vamos a una cosa a la vez, de manera que tal vez no todo esté resuelto, pero que sí yo pueda dejar el espacio a ese proyecto para entonces dar esos pasos y yo hacerme mi evaluación. Y por supuesto acompañarse de personas del entorno, de la iglesia, del trabajo, asesores, que también te den su percepción desde afuera. A veces pecamos de ser muy negativos y todo está mal, todo está incompleto, pero a veces pecamos de ser muy positivos. Lo incompleto está bien, lo mal hecho está bien, lo descuidado está bien. Y le ponemos el sello de que a la siguiente yo lo hago mejor. Sí. Pero sellamos todo el tiempo con el mismo sello. Entonces, y yo soy así. Y es que yo soy así, es que yo fluyo. Entonces, tener esa combinación, poder moverse. Bien, ahora Marta, vamos a una dinámica de preguntas cortas y respuestas cortas que nos la hacen nuestros seguidores. Respuestas cortas, Carlos. Oremos. ¿Me puedes indicar 3 consejos a tomar en cuenta antes de empezar un proyecto? Básicamente lo que hablaste anteriormente. Sí, pero bien puntual. Bueno, 3 consejos. Número 1, tu formación sobre ese proyecto que quieres emprender es algo que te apasiona, es muy valiosa, muy valiosa la pasión, pero es algo de lo que tienes formación para no vivir solamente de pasión, sino también tener fondo, tener base. Segundo, ¿quién lo necesita? ¿Quién necesita eso que tú quieres hacer, que te apasiona hacer? Y el reconocimiento que tú tengas en tu medio de que tú eres la mejor persona para hacer eso. Bien. Tengo una chica en mi equipo que es muy buena, pero no está comprometida con el proyecto. Todo es a su tiempo y el proyecto tiene que esperarla a ella. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Ahí tengo una conversación sincera con ella, una conversación honesta, donde reafirmen la importancia de tener velocidad. Y si esa persona no puede tenerla, pues en ese mismo marco de sinceridad, pues tomar las decisiones o sea, ni siquiera es de su empleador, sino de que esa persona sea honesta en si está dispuesta a aportarle la velocidad. Y en caso de que no, pues dejar disponible esa plaza para otra persona que sí. ¿Cómo puedo ser un líder y hacer que otros me vean así? Wow, Carlos, tú no me podías mandar esa. Por WhatsApp. ¿Cómo ser un líder? Bueno, hay muchas frases hermosas acerca del liderazgo, pero para ser líder
Es algo que se desarrolla, es algo que se da con la práctica de la empatía y es algo que también se fomenta, se cultiva cuando tú eres un seguidor. Hay una de esas frases que dice, para ser buen líder hay que ser buen seguidor. Y para que te acompañen, tú tienes que inspirar, ser alguien que quiere acompañar. No alguien que repele, sino alguien que quiere atraer, que quiere acompañarte mientras tú trabajas por tus resultados. Y eso en realidad contagia. Esta persona ha hecho 3 proyectos en su carrera y nunca ha utilizado las plataformas digitales. Okay. Y te pregunta que si las plataformas digitales son un plus o puede estar en contra en cuestión de un proyecto. Totalmente a favor. Lo que va a cambiar el resultado es el uso que se le da. Por ejemplo, trabajé en un proyecto hace poco y bueno, cuando entraba a las plataformas digitales de esta u otra persona, esa información no compaginaba con lo que esa persona quería proyectar. Entonces, llevar por ahí va la pregunta, ¿no? Llevar una coherencia entre lo que promueve ese proyecto, lo que promueve esa figura, esa marca personal. ¿Y a quién va dirigido? A quién va dirigido exactamente ese mensaje. Pero definitivamente las plataformas tienen, entre otros, objetivos de acelerar resultados positivos, pero cuando tienen esa base de comunicación clara, coherencia y también eficiencia, que si te escriben por ahí, respondan. Porque a veces es muy bonito, el feed está lindo, sí, pero escribo y no me responde nunca nadie. Entonces ahí se troncha el proceso. Bien, Marta, darte las gracias por tantas informaciones interesantes, por aceptar la invitación. Y si los seguidores de nuestro contenido quieren contar con tu servicio, ¿cómo lo pueden hacer? Claro que sí. Bueno, pueden contactarme a través precisamente de las plataformas digitales en Instagram como Marta con H, martaterrero.rd. Ahí pueden escribirme y yo sí respondo. Ok, ya saben que ella no lo va a dejar sin contestar. No, para nada. Darle las gracias nuevamente a nuestra invitada y este ha sido todo por este capítulo. En el otro podcast.